al encéfalo en tres partes para intentar entender mejor su funcionalidad y desarrollo. Forman parte de esta división el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Dicha región proviene de la vesícula embrionaria primaria caudal. Cuando se habla de rombencéfalo, se hace referencia al cerebro posterior. Se trata de la estructura que a lo largo de su desarrollo irá dando lugar a diferentes subestructuras, encargadas de realizar distintas funciones esenciales para el organismo. Para comenzar, hay que comprender el origen del rombencéfalo, y para ello es importante aclarar qué es la diferenciación. Se trata de un proceso en el que las estructuras se hacen más complejas y se especializan funcionalmente. El primer paso en la diferenciación del encéfalo es el desarrollo de tres engrosamientos llamados vesículas primarias del tubo neural, que se originan en el extremo rostral. La parte rostral de las vesículas primarias es el prosencéfalo, o cerebro anterior. La vesícula ubicada detrás del prosencéfalo se llama mesencéfalo o cerebro medio. Y la parte más caudal de las vesículas vendría siendo el rombencéfalo o cerebro posterior, que a su vez conecta con la parte caudal del tubo neural. El rombencéfalo se forma durante el desarrollo embrionario. Lo hace a través de segmentaciones transversales a las que se le denomina rombómeros, compartimientos que permiten crear grupos celulares que se van a desarrollar de forma distinta, además procesarán diferentes funciones. El rombencéfalo se divide en dos: metencéfalo, el cual a su vez se divide en cerebelo y protuberancia, y mielencéfalo, el cual contiene al bulbo raquídeo y los nervios craneales. Ahora bien, en la etapa de las vesículas, el rombencéfalo rostral, en sección transversal, tiene forma de tubo. Posteriormente, el labio rómbico o tejido de la pared dorsolateral del tubo va creciendo en dirección rostral y medial hasta que se fusiona con el lado opuesto. El pliegue que resulta crece formando el cerebelo. Además, la pared ventral del tubo se dilata para formar el puente o protuberancia. Funciones del rombencéfalo. El cerebro posterior cuenta con diversas funciones. Veamos las siguientes. Es un lugar de paso fundamental para la información, desde el prosencéfalo a la médula espinal y viceversa. Sus neuronas colaboran en el procesamiento de la información sensorial. Hay una contribución por parte de las neuronas del rombencéfalo al control del movimiento voluntario. Además, ayudan a regular el sistema autónomo. Los axones de los nervios auditivos se encargan de llevar información desde los oídos a los núcleos cocleares del bulbo. Los núcleos se encargan de proyectar axones a diferentes estructuras, entre ellas al tectum del... El cerebelo es un órgano del sistema nervioso central. Es relativamente pequeño y pesa aproximadamente un 10% del cerebro. Es una de las estructuras que contiene una gran cantidad de neuronas, un aproximado del 50% de las neuronas del cerebro, células que transmiten información mediante impulsos nerviosos. El cerebelo se encuentra oculto situándose por debajo del lóbulo occipital y detrás del tronco encefálico, lugar donde se conecta la médula con el cerebro. Se apoya de tres péndulos cerebelosos. El péndulo cerebeloso superior son fibras motoras que provienen de los núcleos centrales del cerebelo hacia el tallo cerebral. El péndulo cerebeloso medio son las más gruesas de las tres. Conectan la protuberancia anular con el neocerebelo. El péndulo cerebeloso inferior relaciona el bulbo raquídeo y la médula espinal. El cerebelo se encarga de la organización y coordinación de los músculos y articulaciones, por ejemplo, mantener el equilibrio, coordinar el movimiento, coordinar la visión y el aprendizaje motor.
El cerebelo tiene una importante participación en los procesos motores. Sin embargo, las investigaciones demuestran que el cerebelo no solo actúa en esos procesos, sino que también tiene una gran influencia en las emociones principales del proceso cognitivo, como la memoria, aprendizaje e incluso también contribuye en la parte emocional y área lingüística. El cerebelo está formado por dos hemisferios que están divididos por una cavidad llamada vermis. Se presentan tres caras y son la cara anterior, que forma o es parte del techo del cuarto ventrículo. La cara superior tiene la forma de un tejado y conecta con una parte que se denomina tienda del cerebelo. La cara inferior está apoyada sobre la dura madre. Conecta con la fosa occipital del cráneo. El lóbulo arquicerebelo se encarga de mantener el equilibrio. El lóbulo paleocerebelo se encarga de la postura y del tono muscular. El lóbulo neocerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos emitidos por la corteza. Cada uno de estos lóbulos se subdivide en lóbulos más pequeños o lobulillos. Lóbulo arquicerebelo se encuentra el nódulo, en el lóbulo paleocerebelo, la língula, lobulillo central y culmen. En el lóbulo neocerebelo, el declive, el folium, el tuber, pirámide y la úvula. Todos estos lóbulos del vermis tienen relación o están acompañados con lóbulos hemisféricos. En la língula se encuentra sola, no tiene ninguna extensión. El lobulillo central se encuentra el ala del culmen, el lobulillo cuadrangular, el declive, el lobulillo simple, en el folio, el lobulillo semilunar superior, en el tuber, el lobulillo semilunar interior, en la pirámide, el lobulillo digástrico, en la úvula, la amígdala y el nódulo, el flóculo. En el aspecto interno del cerebelo se puede visualizar que se divide en dos, en sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es la responsable de elaborar las respuestas adecuadas a los diferentes estímulos. Está formada por los cuerpos neurales y las prolongaciones sin mielina, y se divide en la corteza cerebelosa y los núcleos profundos del cerebelo. Estos núcleos son cuatro: el núcleo fastigal, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo dentado. En la sustancia blanca se encuentra en la parte media del cerebelo. Se presenta en forma ramificada, por esta razón recibe el nombre del árbol de la vida. Está compuesta principalmente por las prolongaciones axónicas con mielina y tiene la función de transportar la información nerviosa. La sustancia blanca está formada por tres grupos de fibras: intrínsecas, aferentes y eferentes. Las intrínsecas no abandonan el cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas interactúan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado. Otras conectan los dos hemisferios cerebelosos entre sí. Aferentes forman la parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. Entran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. 3. Eferentes. Constituyen la eferencia del cerebelo y comienzan como los axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. La corteza cerebral es una zona del cerebelo repleta de pliegues, por lo que desde afuera solo se puede observar un 15% de la superficie total. Esta característica permite que su superficie sea mucho más extensa sin necesidad de tener que aumentar el volumen total del cerebelo. A su vez, la corteza del cerebelo está organizada en tres capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granular. Protuberancias. El puente troncocefálico es la parte más abultada del tronco del encéfalo. Recibe el nombre de protuberancia anular. Está situado entre las estructuras anatómicas principales de esta porción del encéfalo. Por su parte superior limita con el mesencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. Partes de la protuberancia. Se encuentra lo que es el núcleo motor somático abductor.
Un núcleo de neuronas vinculado al par craneal conocido como nervio abducens, encargado del movimiento de la abducción del núcleo motor especial del trigémino. Las funciones de este núcleo tienen que ver con el nervio trigémino y consiste básicamente en movimientos viscerales. Núcleo motor especial del facial. Al igual que el anterior, este también se encarga de ciertos movimientos viscerales. Y tenemos el núcleo salivatorio superior. Las funciones de este núcleo son vegetativas y por tanto automáticas. Funciones. Las funciones de la protuberancia anular son diversas, aunque casi todas son de gran importancia para la supervivencia. Tenemos el nexo de comunicación, el cual la protuberancia hace de este puente entre grupos de neuronas que de no pasar por esta estructura quedarían incomunicados. También tenemos la coordinación motora. Trabaja conjuntamente con el cerebro y otras estructuras como los ganglios basales para permitir la coordinación automática e inconsciente de grupos de músculos. Regulación homeostática. La protuberancia anular juega un papel esencial en funciones como la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos como los latidos del corazón. Regulación de la conciencia. En esta región del tronco del encéfalo, esta atraviesa por la formación reticular y por este motivo juega un papel en la regulación de los estados de conciencia. Intervienen en los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Y también contamos con algunas lesiones y enfermedades asociadas. La destrucción o la alteración del funcionamiento normal del puente de Barolio tiene consecuencias muy graves. Un fallo en esta región del encéfalo puede provocar que no llegue la suficiente oxígeno o sangre al cerebro, produciéndose la muerte por hipoxia. Las enfermedades que pueden afectar a esta estructura son varias, pero destacan la enfermedad del Alzheimer y las del Parkinson, ya que ambas dañan amplias regiones del sistema nervioso central e impiden el funcionamiento normal de las redes de neuronas. Aquí les presentamos el bulbo raquídeo, también llamado mielencéfalo. Es la estructura más caudal del tronco cerebral que está compuesta de materia blanca y también de materia gris. Además, es el centro en el que se encuentran los nervios de un lado y del otro del cerebro, es decir, que es el punto de encuentro entre un hemisferio y otro, por lo cual su importancia es clave para la supervivencia del ser humano. Localización del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encuentra situado en una zona muy clave del sistema nervioso, debajo de la protuberancia y encima de la médula espinal, y por la parte anterior se coloca frente al cerebelo, con lo que consigue conectar la médula espinal con el sistema nervioso central, siendo este el punto de conexión entre los músculos y órganos del cuerpo. Funciones del bulbo raquídeo. Las funciones que cumple el bulbo raquídeo son de vital importancia, ya que también es el conector de los dos hemisferios cerebrales cuyos nervios se encuentran en esta estructura específicamente, por lo que una lesión en uno de los lados del bulbo raquídeo puede hacer que el hemisferio contrario también presente problemas. Dentro de sus funciones podemos mencionar que transmite la información de la médula espinal al sistema nervioso central y viceversa, lo cual quiere decir que es el bulbo raquídeo que envía la información del resto del cuerpo hacia el tálamo, el cual posteriormente le envía al resto del cerebro. Sabemos que el tálamo es el que se encarga de seleccionar los estímulos que posteriormente serán transferidos al resto del cerebro según su importancia. Otra función que cumple es el control del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, siendo encargada de regular el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. Además, cumple la función de regulación y control de la respiración, ya que recibe oxígeno a través de las diferentes arterias, como la arteria espinal anterior, la arteria cerebral posterior inferior y ramas directas de la arteria vertebral. Otra de sus funciones es que participa en la nutrición y digestión, coordinando los movimientos corporales involuntarios y voluntarios. Dentro de los involuntarios encontramos la deglución de la comida, los estornudos o las náuseas, entre muchos otros movimientos reflejos. Y dentro de los voluntarios tenemos, por ejemplo, el movimiento de la cabeza o movimientos que son importantes para hablar. Partes del bulbo raquídeo.
Dentro de las partes del bulbo raquídeo encontramos a las pirámides vulvares y decusación piramidal, las cuales son denominadas así por su forma. En las pirámides del bulbo raquídeo se localizan los haces de fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la espina dorsal. Así pues, es en esta zona donde se conecta el cerebro con el resto del organismo, enviando información motora hacia fibras musculares repartidas por todo el organismo. También tenemos los lemniscos y decusación lemniscal, que son los haces de fibras nerviosas cuya función, igual que en el caso de las pirámides, es la de transmitir la información entre el encéfalo, el tálamo y la médula espinal. En este caso, sin embargo, la información que llevan es principalmente de tipo sensorial. Complejo olivar, que es una estructura que está situada en el tronco del encéfalo, estando parte en la protuberancia y parte en el bulbo raquídeo. Esta región del bulbo es la que se conecta con el cerebelo, estando vinculada al control de la motricidad, también se ha vinculado con la visión. Problemas en el bulbo raquídeo y sus consecuencias. Un daño en la estructura del bulbo raquídeo podría ocasionar problemas en las funciones cruciales de los sistemas sensitivos y coordinadores, como la degustación, el movimiento, la respiración o incluso frecuencia cardíaca, dando lugar a problemas como parálisis, vértigo, problemas para pasar la comida, problemas para hacer movimientos como girar la cabeza, dificultades respiratorias, pérdida de coordinación muscular. Y además, al ser el punto de encuentro entre los dos hemisferios, un daño en un lado del bulbo raquídeo puede ocasionar problemas en el otro lado del. Existen muchas patologías que afectan al romboencéfalo. El síndrome de Dandy-Walker. El síndrome de Dandy-Walker es una malformación congénita, es decir, que está presente desde el nacimiento y que suele presentarse en la infancia. Este síndrome afecta al cerebelo, una parte del romboencéfalo que se encarga del movimiento. Una de estas características principales son el aumento del cuarto ventrículo cerebral, quien permite el paso del líquido entre las áreas superiores e inferiores del cerebelo y médula espinal. La ausencia parcial o total del vermis cerebeloso, que se encarga del control de los movimientos musculares. También se puede generar un aumento en el volumen y la presión de las cavidades del líquido que rodean al cerebelo, es decir, hidrocefalia. El origen de este síndrome es por diversas causas. En la mayoría de los casos se da por genética, exposición durante el primer trimestre de embarazo, sarampión, el citomegalovirus, un virus muy común que permanece en tu cuerpo, la toxoplasmosis, parásito que se encuentra entre las heces de los gatos y el agua contaminada, y finalmente el alcohol. La prevalencia de este síndrome de Dandy-Walker es el sexo femenino, que es de 3 en 1. Por otra parte, se estima entre 1 de cada 25.000 y 30.000 personas tienen este síndrome. Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía cerebral congénita o desarrollada en el crecimiento, que afecta al cerebelo. La mayoría de los niños con esta malformación nunca llegan a saber que lo tienen, porque no suelen presentar síntomas. Esto sucede cuando el cerebelo sobresale y ocupa parte del espacio que ocupa la médula espinal. Esto hace que se comprima el cerebelo y parte del tronco encefálico, que se encarga de los nervios de cuello y cara. Asimismo, puede obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entre sus principales síntomas están dificultades para hablar, movimientos oculares rápidos o problemas de vista, como sensibilidad a la luz, fotofobia o visión borrosa. Problemas auditivos, pérdida de sensibilidad, insomnio o depresión. Romboencefalitis. La romboencefalitis sucede cuando se inflama el tronco cerebral y el cerebelo. A lo largo de la historia se conocen infecciones por listeria, encontrado mayormente en los alimentos refrigerados, mayormente de lácteos y carnes. Una consecuencia es la romboencefalitis. La romboencefalitis tiene muchos factores. En niños mayormente es por adenovirus, virus simple del herpes. Y en adultos también es por herpes simples o listeria. Tiene una mortalidad de hasta 61%, pese al tratamiento con antibiótico. Se cree que para un adecuado diagnóstico se debe hacer un estudio con resonancia magnética
a la par con estudios bacteriológicos. Esclerosis lateral amitrófica. En la esclerosis lateral amitrófica, las células nerviosas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente. Una de sus consecuencias más comunes es la disartria. Se produce cuando los músculos que usas para hablar están debilitados o cuando te resulta difícil controlarlos. Las personas con disartria suelen tener dificultad para hablar o hablan a un ritmo lento. Cáustica. Pedro Suárez Vértiz. Todos conocemos al gran Pedro Suárez Vértiz. Pedro Suárez Vértiz es uno de los vocalistas y guitarristas más famosos del mundo. Pero un desorden motor crónico neuromuscular que sufría hace años empezó a ser evidente al punto que algunas personas creían que daba entrevistas o hacía conciertos estando drogado, ya que hablaba de forma lenta o extraña. En el caso de Pedro, no se debía a una lesión, sino a una mala transmisión nerviosa a los músculos del habla. Debido a eso, dejó su carrera musical y los doctores le recomendaron que siga su vida sin dejar de ir a sus terapias, ya que no existe una cura. Pedro Suárez Vértiz en estos días lleva una vida sin cantar, pero siendo columnista de un diario peruano muy conocido, El Comercio, y escribió su libro titulado Yo, Pedro. Conclusiones. El rombencéfalo es una de las partes del cerebro donde se encuentra el cerebelo, las protuberancias y el bulbo raquídeo. El rombencéfalo es de gran importancia, ya que cada parte tiene funciones vitales como el ritmo cardíaco. Existen muchas enfermedades que afectan gravemente al rombencéfalo. Por ello, es importante estar atento a algún síntoma que pueda presentarse y tratar de prevenirlos. Gracias. Conflictos.